Déjame comparto pantalla. E inicio preguntándoles, ¿tuvieron alguna dificultad antes de empezar con los hallazgos o datos llamativos? ¿Tuvieron alguna dificultad con este primer ejercicio que podríamos catalogar como dependiendo del momento, si hubiera sido un ejercicio previo a iniciar un proceso electoral y usted lo que necesitaba conocer era qué comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar, por qué comunicar y en qué canales comunicar, este ejercicio hubiera sido llamado investigación política electoral. Obviamente implica mucho más allá de una simple revisión documental, pero digamos la esencia en sí es esa. Obviamente implica o conlleva un proceso metodológico más estricto en donde usted mezcla herramientas para obtener información que no se limita solamente a una recopilación como tal. Definitivamente también es un ejercicio que muy pocas veces en comunicación política y en proceso electoral en general se toma con seriedad. La revisión inicial. Si este ejercicio, que es un poco lo que hicimos ahora, usted lo hubiera hecho posterior a un proceso electoral, ya sea para entender por qué ganó, ojo con ello, o para entender por qué no ganó, regularmente uno siempre se pregunta por qué no gané y comienza a hacer la investigación. Muy pocas veces se hacen las preguntas de por qué gané. Y eso es fundamental porque muchas veces cuando se obtiene o se sabe por qué se ganó, se puede trabajar en generar mayor legitimidad ya en un ejercicio de la función pública o para el puesto que usted fue electo. Si el primer ejercicio previo a un proceso electoral se le puede catalogar como investigación política, este ejercicio se puede considerar, o así lo consideran los expertos, como una autopsia electoral. En este caso, lo que hicimos fue una autopsia electoral por la temporalidad, una autopsia electoral reducida por las condiciones en las que la trabajamos, es decir, puramente documental, una autopsia electoral en condiciones controladas, es decir, detrás de una computadora en un escritorio, pero también estas modalidades se pueden trabajar desde el campo, desde procesos metodológicos y que en alguna medida también conllevan la investigación política. Pero de entrada les consulto, ¿tuvieron alguna dificultad para obtener la información? Fíjese, buenas tardes, licenciada. Fíjese que dificultad como tal no, pero yo lo primero que hice, y por eso me tardé un montón, fue que primero había descargado las memorias del Tribunal Supremo Electoral. Luego me di cuenta que había una página de registro en la cual tiraba los tipos de elección, tanto de presidente como vicepresidente, y entonces yo perdí un montón de tiempo haciéndolo a cajita a mano. Entonces, no fue una dificultad como tal, sino que simplemente no revisé bien. Pero francamente me agrada lo que me está diciendo porque esto es uno de los ejercicios. Yo no sé si ustedes han hecho construcciones de bases de datos previas, muy seguramente la van a hacer ya en un ejercicio profesional de construir bases de datos, pero esto es algo muy común. Regularmente, cuando uno comienza a construir una base de datos, tiende a ocurrir más cuando muchas veces el ímpetu o a veces la urgencia de tiempo o cualquier condición le limita a uno el libre desempeño. Uno se va siempre por el impulso como tal, si ese fuera, digamos, la forma correcta de decirlo. Hasta que ya llega cierto avance del trabajo en donde uno se da cuenta que había una información
no sé si más sintetizada o más precisa, pero esto es algo muy común con lo que ustedes estarán batallando en una vida profesional, la construcción de bases de datos, la recopilación de información. Lo importante, y por eso es que se habla tanto desde aspectos teóricos de que la metodología es estricta pero flexible, rigurosa pero dinámica, y uno no lo termina de entender hasta que ya realiza estos ejercicios como tal. También me alegra que hayan tenido acercamiento con las memorias electorales, porque muy pocas veces nos hacen ver en la vida de estudiantes, nos hacen ver que existía eh, que existían las memorias electorales, que existía una base de datos del cual nosotros poder obtener información. Y esto es, digamos, tiene una explicación muy simple, pero al mismo tiempo muy preocupante. Como nunca nos llevan a un ejercicio de análisis, entonces no nos vemos obligados a conocer este tipo de información. Pero me alegra, más allá del tiempo que le ha llevado y las complicaciones, y que a veces cuando uno se da cuenta, uno le comienza a temblar el ojo, y no me dejará mentir, pero me alegra en buen sentido que se haya topado con esta dificultad. Licenciado, ¿Alguna otra complicación? yo también, al principio dije, bueno, me voy a ir por el partido tal vez más conocido y más grande porque de ese sí va a haber información. Claro. Pero ya cuando me estaba buscando en la prensa, arrojaba unos resultados, después otra página otros, después me tiraba, variaban los datos, ¿verdad? Entonces yo lo saqué de las actas de los votos, ¿verdad? Y ahí a mano, ¿verdad? Pero sí, como usted dice, de haber sabido que iba a haber tanta información, me hubiera ido por un partido pequeño, ¿verdad? Porque incluso no logré terminar lo de las corporaciones municipales, que eran 340, o sea, dije, no lo voy a lograr terminar, cabal, como usted dijo, ¿verdad? Porque yo creí que no era un gran trabajo, pero solo con las de diputaciones me llevé un montón de tiempo porque era a mano, ¿verdad? Ahora sí sé que tal vez es mejor hacerlo si es así, de una fuente como el tribunal, de la propia acta, ¿verdad? Tal vez mejor en un Excel o algo, porque incluso con comas y todo tenían los datos. Entonces sí siento que la práctica es como más aprendemos, ¿verdad? Justamente, y de nuevo también me alegro que hayas tenido esta dificultad, y lo digo sin ánimos de ser perverso, pero me alegro que hayas tenido esta dificultad porque de nuevo, ya en una vida profesional, muchas veces les van a criticar la fuente de información. El gremio es muy reducido, dependiendo del espacio en el que usted se vaya a desenvolver, el gremio se vuelve más o menos celoso. Y no me va a interesar tanto el resultado que usted obtuvo de una investigación, de un ejercicio, de un análisis, sino de la forma en la que usted llegó a ese resultado. Porque puede ser que la opinión, las conclusiones del estudio o los hallazgos encontrados no puedan ser compatibles con la forma en la que yo pienso sobre el tema o lo que yo creo que es mi verdad, pero en donde le van a criticar, en donde se le va, ya sea metodológicamente, de forma rigurosa o por simple afán de querer molestarlos, la fuente de información es fundamental, la forma en la que usted llegó a la información. No es lo mismo venir y decir, miren, yo los datos los saqué de prensa libre, a venir y decir, pues se hizo una revisión documental de las memorias electorales, de las actas, y obtuve estos resultados. Entonces ya usted incluso con más criterio puede decir, pues de pronto los resultados no son los esperados o no son los que como mesa, como grupo, considerábamos o consideramos los idóneos, pero es el resultado que hay. Pero en ningún momento le van a criticar a usted la fuente de información, salvo que usted haya buscado en prensa libre o en el periódico noveno semestre SP, digamos, que de pronto no va a tener la misma rigurosidad ni la misma credibilidad que una memoria electoral. Pero de nuevo, qué bueno, y más allá de la complejidad del ejercicio, más allá de la dificultad, y esto para mí, digamos, esto para mí es una mínima parte de investigación. Construir bases de datos es fundamental para que el día de mañana usted de forma objetiva pueda tomar
decisiones a partir de análisis cualitativos o a partir de análisis cuantitativos, pero de nueva cuenta, como no nos llevan a un ejercicio de análisis, como no nos llevan a un ejercicio de investigación, entonces nunca vemos la importancia de construir, de depurar y de analizar bases de datos. Pero qué bueno que también hayan tenido esa complicación. ¿Alguna otra complicación? Sí, yo creo que una complicación bien interesante y que yo la puedo observar haciendo el ejercicio fue la calidad de la información que está disponible. Porque a veces, y pasó justamente con la página que mencionaba Jessica anteriormente, la cantidad de votos que mostraba esta página de resultados de 2019 no empataba con la cantidad de votos, digamos, yéndonos a departamento por departamento, daba un total. Y el total que mencionaba el general en las elecciones presidenciales, por ejemplo, era un número diferente al que me daba sumando uno por uno todos los votos del partido en los 22 departamentos. Y luego viendo las memorias electorales tampoco coincidía ninguno de los números. Entonces, la calidad de información, a pesar de venir de una fuente oficial, pues puede suponer una barrera muy importante a la hora de poder hacer este tipo de análisis. También cómo está presentada la información y qué tan accesible es. Porque como le pasó a Jonathan, que seguramente, por lo que entiendo, él escogió la campaña de la UNE de 2019, que participaron en casi 320 de los municipios para corporaciones municipales. El truco ahí va a saber cuáles son los 20 en los que no participaron, que no involucre tener que ir uno por uno en los 340, porque no hay nada dentro de las memorias electorales ni dentro de la página esta de resultados que diga en qué departamentos y municipios participaron los diferentes partidos. Entonces, también comporta un problema de la eficiencia del manejo de estos datos, ¿verdad?, a la hora de buscar acceder a ellos. Y que digamos esto se ve con mayor propiedad en cursos en donde se habla de, yo creo que esto ustedes no llevaron ningún curso y no sé si antes, no recuerdo si antes se llevaba, pero que se habla de forma muy rigurosa, se habla de forma muy técnica, se habla de forma muy constante a lo largo de los 5 años de carrera, o de los, 50 cursos creo que son, no sé, de cómo obtener información. Pero muy pocas veces se habla de cómo presentarla. Por eso es que en procesos de desarrollo, por eso es que en fortalecimientos institucionales, en cualquier curso que va orientado hacia mecanismos de socialización, se le da un énfasis tan importante a la lógica de cómo comunicar la información. Pues obviamente, traducido, especificándolo a nuestro curso y escapándonos un poco de la calidad y de la forma de presentar datos electorales, de nuevo vemos, digamos, esta importancia de que no deja de ser importante, pero tan importante es la información que usted tiene a la mano, lo que usted quiere hacer de un mensaje, la idea que usted tiene sobre un mensaje, como la forma en la que usted lo va a presentar, como la forma en la que usted va a procurar que sea ese mensaje atractivo, entendible y principalmente de utilidad. Y eso es algo que muy pocas veces se discute. También parte de lo que ustedes mencionaban, que son decisiones del investigador, del analista. Tengo 5 fuentes, ¿cuál voy a priorizar? Porque las 5 fuentes me dan datos distintos. Las 5 fuentes hablan de distintas formas. En otros espacios se podría incluso hablar de mecanismos de desinformación. Entonces, ¿qué fuente voy a priorizar? Pues definitivamente la fuente oficial. Y los datos electorales, o más bien las memorias electorales, se constituyen en la forma en la que oficialmente se concluye un proceso electoral, con la publicación de las memorias electorales. Todo resultado oficial se encuentran en las memorias electorales. Aunque no coincida con lo que puede decir un periódico, aunque no coincida con lo que pueda decir un estudio, la fuente oficial sigue siendo la memoria, en este caso la memoria electoral. Esto también los va a llevar a ustedes más adelante cuando hagan ejercicios de análisis para la toma de decisiones, y espero que hayan tenido, me adelanto un poco, pero espero que hayan tenido esta dificultad.
que seguramente sí, lo abrumador de la información. Obviamente no es lo mismo descargar una base de datos ya concebida, ya construida, ya analizada incluso, que comenzar usted a abrumarse con información de 340 municipios, de que no me coincide esto con esto, de que la calidad de la información, etcétera, etcétera. Es abrumadora la información. No es lo mismo manejar 10 datos que manejar 1000. Pero eso los lleva a ustedes más adelante a cuando vean, digamos, bases de datos, tablas, y vean inmediatamente que varían alguna información dentro de la misma tabla, varía la información. Pensemos que en un municipio hay mayor desnutrición que en otro, a hacer preguntas reales de la problemática. Ya no va a preguntar usted qué es lo que comen en Alta Verapaz que no comen en Escuintla. Ya no va a usted preguntarse cuáles son los ingredientes de una sana nutrición, etc. Usted lo reduce a una pregunta, que regularmente las preguntas de investigación son simples, y así deben de ser. Usted ve una base de datos, la limpia, la depura, y la analiza desde una pregunta. ¿Por qué hay desigualdad en la nutrición entre Alta Verapaz y Escuintla? Y ahí comienza entonces usted el ejercicio de investigación, que es un poco este ejercicio que vamos a hacer a continuación. Pero cierro de nuevo preguntando si alguien tiene alguna otra dificultad o quiere compartir alguna otra dificultad que haya encontrado en la semana. Si no, déjenme, solo quiero ver. Arranquemos entonces continuemos más bien con el ejercicio de análisis clínico. Recuérdense que el análisis clínico es aquel que nos permite aplicar la información, ya no referirnos a enfoques, a teorías, a métodos, sino comenzar a aplicarlos desde hechos concretos. Esto es lo creo verdaderamente enriquecedor del ejercicio, del proceso y de las semanas que hemos venido. Quiero replantear si la pregunta inicial con la que arrancamos la clase fue qué dificultades metodológicas tuvieron. Ahora permítanme preguntarles qué hallazgos interesantes encontraron ustedes a simple vista, porque todavía no hemos empezado a hacer el análisis como tal, pero no dudo que ya hayan algunos datos llamativos, algunos hechos que les hayan llamado la atención de la información que obtuvieron. Recuérdense que lo que intentamos hacer, lo que hicimos en la primera semana, fue empezar con la autopsia de una campaña electoral, empezando por qué partido le ejecutó, cuántos votos obtuvo, qué áreas geográficas obtuvo mayor cantidad de votos, por tipo de elección. Con estas preguntas usted ya puede comenzar a hacer algunas inferencias de entender, bueno, es que sí, el sistema de partidos políticos, y puede generalizar si quiere, el sistema de partidos políticos en Guatemala es territorial, es decir, que algunos son de corte urbano, otros son de corte rural, otros es un sistema regionalizado en el sentido de que la fuerza electoral se concentra en regiones más que en otras. Usted no da explicaciones del por qué todavía, y podrían haber distintas aristas. Definitivamente nosotros nos vamos a concentrar en la comunicación. Otra pregunta que viene de forma obligatoria es en dónde obtuvo más, pero también en dónde obtuvo menos cantidad de votos por tipo de elección. De forma muy puntual, algunos hechos que les hayan llamado la atención a ustedes, algunas particularidades que les haya llamado el partido que eligieron. Buenas noches, compañero. Buenas noches, maestro. Bueno, ¿Me escuchan bien, no? fuerte y claro, mi estimado. Gracias. Yo personalmente me incliné por un partido que me sorprendió porque realmente es el partido WINAC, un partido de corte de izquierda, si podríamos definirlo de esa manera, y más volcado a los pueblos originarios, ¿verdad? Y esa es como la perspectiva que se tiene de un partido como WINAC, ¿verdad? Que salió también de
de la línea de la URNG, ¿verdad? Usted. Ujú. Entonces, a mí me interesó ver cómo es que definitivamente en Oriente, en el Progreso, por ejemplo, fue donde menos votos tuvo. ¿Verdad? Ahí, prácticamente no tuvo votos, cero, pero seguramente porque no tuvo ningún personaje que se haya lanzado, o sea, no tuvo asamblea ahí, ¿verdad? Seguramente departamental ni tampoco municipal. Sin embargo, me llamó la atención cómo se comportó en Occidente, donde en la región de Occidente, donde sí tuvo bastante presencia, ya sea que Quetzaltenango, San Marcos, el Sur, Reu, Suchi, Huehuetenango, Cuché, sin embargo, Sololá, sin embargo, donde menos tuvo presencia fue en Totonicapán, donde no ganó, donde no tuvo una presencia fuerte. Y digo yo, ¿por qué si Totonicapán es vecino, pues es de la región del occidente, ¿verdad? Y ahí quien ganó fue un partido totalmente diferente, o sea, muy tirado a la derecha, como el Vamos. Ese arrastró ahí, ¿verdad? O sea, la verdad es que a mí me surgieron un montón de dudas en la mente, hasta algunas deducciones, lo que pasó hace unos meses atrás, ¿verdad? Con esto los 48 cantones y cómo fueron a traer la silla de Atanasio y algunas ahí insinuaciones con el presidente Yamatei. Sin embargo, en Totonicapán ganó el Vamos, ¿verdad? Y Winac no tuvo una mayor relevancia. Y me pareció así bastante curioso porque se supone que es un partido, como le digo, de corte de izquierda y salido de los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, sí me llamó bastante la atención que fue el único departamento de la región donde más fuerza tiene, que es en Occidente, que donde menos, o donde su proyección fue minimizada prácticamente. ¿Y cómo es que no tuvo una presencia en las municipalidades? Apenas una municipalidad tiene, ¿verdad? Ganada, que fue la de Rachujá. Y de ahí busqué más datos, porque eso sí estaba bien largo, yo comprando a los compañeros, los datos de las municipalidades estaba bien difícil. Al menos a mí eso sí me pareció difícil. Y no, el partido de Winac no tuvo más que solo una municipalidad. Pero sí, la verdad, el estudiar, hasta me llamó la atención estudiar el caso de cómo es, por qué en Totonicapán no ganó, sabiendo que en toda la región de Occidente tuvo bastante presencia. Claro, y el ejercicio incluso es hasta tema de tesis, digamos. Un Sí, estudio de totalmente. caso, digamos, como tal, ¿no? Muchas gracias, mi estimado. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro hecho curioso? Yo trabajé el MLP y sí fue bien revelador ver esa diferencia entre la cantidad de votos que obtuvieron para las elecciones presidenciales y para las diferentes elecciones para diputados, según listado ya sea distrital o nacional. Es una diferencia de más de 300,000 votos en cada caso. Pero creo yo, y según mi análisis, es muy atribuible a la diferencia entre partidos participantes en los diferentes tipos de elecciones. Hubo 19 binomios presidenciales, pero hubo 26 partidos con candidaturas para diputados del Estado Nacional. Entre ellos Semilla, que no tuvo candidato presidencial, que también agrupaban ciertos sentimientos ideológicos, por ejemplo, con el MLP, y que Semilla logró meter 7 diputados, si no mal recuerdo son 2 en listado nacional y 5 en distritales, y el MLP únicamente obtuvo una curul por medio del listado nacional con un resultado que se quedaron muy en la frontera, por poco y no lo logran. Entonces creo que eso fue bastante revelador. Perfecto, muchísimas gracias. Gladys y luego Jessica. Y yo. Perdón, Jonathan. Jonathan, Gladys y Jessica. Bueno, sí, yo como utilicé las actas, ahí aparecen todos incluso los candidatos que fueron y quienes quedaron, ¿verdad? Esos, incluso algunos los incluí ahí, pero sí me di cuenta que hay aún en poblaciones, por ejemplo, al norte de Quiché, que prácticamente ahí la UNE ganó en todas esas áreas, igual Totonicapán. Me di cuenta, según solo con ver los apellidos, que sí hay una alta carga de racismo, pero
del otro lado, ¿verdad? De los pueblos originarios hacia ellos mismos, se podría decir, porque ellos mismos eligieron a personas que no pertenecen a ellos, ¿verdad? Es lo que me pareció muy, no sé, no sé la palabra, pero sí, ellos mismos no se eligen a ellos mismos, ¿verdad? Y por lo tanto me imagino que no hay ningún apoyo de que alguien de ellos mismos diga, yo me voy a lanzar, sino que prefieren a un desconocido, por lo que pude ver según los datos de las actas. Buenísimo. Muchas gracias por el aporte. Ya olvidé si iba Gladys o Jessica, pero yo sé que ustedes no olvidaron. Buenas tardes, licenciado y compañeros y compañeras. Bueno, yo al igual que Marlon, por pura casualidad, también trabajé en el partido WINAC. Y bueno, lo que a mí más me llamó la atención porque después de sacar los datos, pues yo lo grafiqué directamente en el mapa. Y lo que a mí me llamó la atención es que la mayor cantidad de votos que tuvo por tipo de elección fue en la ciudad de Guatemala. Fue justamente en el departamento de Guatemala. Y bueno, yo acá lo relaciono a que Semilla estaba pegando bastante fuerte justamente aquí en la capital. Se podría decir tenía el voto citadino, pero al no tener binomio presidencial, los votantes pues justamente fueron al partido WINAC. Por otro lado, justamente como menciona Marlon, el área en donde tiene menos votos o en donde tiene menor participación sí es toda la parte de Oriente. Justamente en el Progreso había, no recuerdo, por parlamento y por distrito no había o sea, no aparecía el partido propiamente compitiendo en el proceso. Entonces creo que es algo que también me llamó la atención directamente, y que después de la ciudad de Guatemala el departamento con mayor votos fue Quetzaltenango. Perfecto, muchísimas gracias. Jessica. Gracias. Yo también trabajé en la UNE, entonces a mí lo que me pareció muy curioso de la UNE fue que en las áreas donde mayor votos tuvo, se repartió, digamos, en 5 departamentos, independientemente del orden. Fue Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Guatemala y Escuintla. Ahí está la fuerza electoral de la UNE en la campaña del 2019. Por ejemplo, en el área del presidente y vicepresidente, Alta Verapaz le dio 109.505 votos, pero luego para la lista de diputación, Quiché fue quien encabezó tanto la lista nacional, diputados distritales y los diputados al Parlacén. En cuanto a la corporación municipal, sí, yo al estar juntando todos los datos previos, yo pensé que iba a estar dentro de esos 5 departamentos, pero resulta que Totonicapán fue la cabecera departamental, fue la que tuvo mayor votos para la corporación municipal de la UN. Le siguió Villa Canales, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa María Joyabá, Quiché y Jalapa. Pero para el área con minorías de votos fue exactamente lo mismo. Donde tiene menor fuerza electoral es entre los departamentos de Zacatepeques, Totonicapán, El Progreso, Zacapa y Retauleu. Por ejemplo, quien le dio menos votos para presidente y vicepresidente fueron los votos de Estados Unidos, de los guatemaltecos residentes en Estados Unidos, que fueron 33 los únicos que votaron por la UNE. Pero ya a nivel nacional, pues Zacatepeques, quien le dio la menor cantidad con 13.467. Zacatepeques encabezó la minoría de votos para la UNE, tanto en diputados por lista nacional, por distrito y Parlamento Centroamericano. Otra cosa que sí yo me di cuenta fue que en la corporación municipal, la UNE fue donde tuvo menos participación en Sololá. No sé a qué se debía eso, sí me dio mucha curiosidad, pero yo no investigué. Y fue Santa Cruz de la Laguna la que solo le dio 9 votos por corporación municipal. Y estos números sí fueron muy curiosos porque era como que 9 votos para la UNE en Santa Cruz de la Laguna en Sololá, 76 votos para ellos en Zacapa, en San Diego,
San Sebastián, Coatán, Huehuetenango 90, Picapa en San Marcos 100 y Santo Domingo, Xenacoja en Zacatepeque 114. Entonces eran bien poquitos los votos que tenían y no sé, porque mi duda también surgió en cuanto a si Zacatepeque le dio tan poquitos votos por la cantidad de personas que hay en el departamento o porque realmente a la gente no le gusta la UNE. Entonces esa sí es una de las grandes dudas que me quedaron. Y este ejercicio, todo lo que ustedes han mencionado y que lo termino de apuntar de forma muy clara, Jessica, estos ejercicios son las bondades de la investigación como tal, pasar de la investigación o empezar con una investigación descriptiva para luego pasar a una exploratoria. El problema es que nos motivan nada más a quedarnos con lo descriptivo. Averiguar cuántos datos obtuvo o hacer un ejercicio, un análisis comparativo de cantidad de votos por distrito, por municipalidad, o por corporaciones, o por candidatos, pero no nos llevan a preguntarnos, tampoco nos facilitan el espacio de preguntas, por qué obtuvo más en unos y en otros, que luego ya en un ejercicio con mayor madurez científica se vuelve uno una suerte de interconector científico, digamos, es decir, institucionalmente pues voy a ver cómo es que funciona el partido, pero desde un enfoque sociológico quiero ver cuáles son los liderazgos o llamado de otra forma los caudillos que habitan en ese distrito, porque entonces ya no miro desde el sistema electoral la historia de los partidos, sino lo miro desde la participación política, desde un enfoque sociológico, personalista, como usted lo quiera ver, para entender. Lo que pasa es que don Juanito ha participado 5 procesos en esa corporación municipal. Entonces uno podría inicialmente decir, bueno, aquí perdió fuerza política la UNE, porque no repitió en 3 procesos electorales y nosotros 2 no. Pero cuando uno ya lo reduce a la persona, que es lo que muy pocas veces, por temor, por aspectos científicos, no sé, no nos llevan a hablar de la realidad del sistema de partidos políticos, sino del deber ser de los partidos. Pero cuando ya personalizamos al partido, entendemos que no perdió peso la UNE. Al contrario, ganó peso la persona, porque 3 procesos electorales con un mismo partido se pasó a otro partido y siguieron votando por esa misma persona. En el reciente proceso electoral se pasó a otro partido político y sigue ganando la persona, y entonces eso nos lleva incluso a generar otras discusiones de qué tan viable políticamente es el transfugismo en términos de reelección, qué tan dañino es para el sistema de partidos políticos y qué tan insignificante es para la ciudadanía el transfugismo. Preguntas que, vuelvo a insistir, ya nos llevan de pasar a un ejercicio puramente descriptivo a un ejercicio puramente exploratorio. Que obviamente esto se va completando con cursos adicionales como sistema de partidos políticos, como psicología política, y que digamos lo enriquecedor sería poder abordarlo, pero en este tema pues nos reducimos a lo puramente comunicacional y entender si hubo alguna diferencia significativa en los mensajes, y por el mensaje emitido o por el no mensaje o por el mensaje no emitido es que pudo haber una reducción de votos, tal vez de pronto, y la pertinencia del discurso, del mensaje político, de la comunicación política fue determinante. Si no es esa, entonces habrá otro factor. Entonces, pero usted comienza ya a explorar como tal. Y esto es un poco el ejercicio inicial con el que teníamos que empezar. Más allá que eso se vuelve una autopsia descriptivo, ir pasando a hacernos preguntas del por qué ganó acá y por qué no ganó allá, a qué se debe, más allá, o dejando las preguntas muy débiles de qué partido obtuvo más votos, en dónde obtuvo más, que es el mismo enfoque o la misma pregunta pero con un enfoque distinto. ¿Por qué obtuvo más aquí y en otros lados no? Permítanme entonces retomar o continuar la discusión, pero desde un aspecto siguiente. La discusión inicial, pues un poco la idea del ejercicio es que usted tuviera, y agradezco que hayan enviado el
los documentos, los respectivos documentos de esa autopsia como tal. Antes de pasar a la siguiente parte de la clínica, me gustaría hacer rápidamente unas consideraciones. Yo les he cargado ya un libro que me parece muy interesante, como se los coloco en plataforma. La invitación es a que usted lo lea todo, pero de forma específica, a que lea un par de apartados que por ahí les he cargado, en donde básicamente nos enfocamos a mecanismos de comunicación. Hoy se habla, bueno, ayer se hablaba del storytelling, hoy se habla del storytelling y del story doing. Dos formas de comunicar desde la experiencia vivencial, dos formas de comunicar haciendo empatía. Ya no importa tanto que yo sepa sobre un tema, sino es determinante la forma en la que yo lo comunique. De nada va a servir que les diga, yo entiendo la corrupción en el sistema hospitalario, que de pronto a usted le va a valer, no le va a importar, le va a dar igual que yo sepa sobre la corrupción en el sistema hospitalario o sobre la debilidad del sistema hospitalario, a que venga yo y les cuente mi anécdota de las tantas horas que yo hice cola en el Roosevelt y que al final me atendieron, y cuando me atendieron me dijeron esto, lo otro, etc. Usted se va a sentir identificado. Contrario a que venga yo en mis discursos y les diga, yo entiendo la necesidad del transporte público, hay que mejorarlo, hay que generarle importancia, pero usted me va a ver bajar de un helicóptero el día de la campaña. Mi mensaje va a ser incongruente. Por eso contar historias se vuelve determinante, porque yo les doy como mensajero esa importancia al mensaje, pero también ese entusiasmo de un desenlace. Y hay dos aspectos que en el storytelling, a partir de dos teóricos, quiero que discutamos de forma muy rápida. Primero, Valderrama, catedrática en literatura, cine, televisión, especialista en guiones, distingue 6 elementos del storytelling. Es una suerte de lo que no debe de faltar en su historia al momento en que usted la cuente, lo que no debe de faltar en los detalles, el sujeto. ¿A quién le pasó? Porque si usted comienza a narrar el hecho, pero no cuenta que a usted le pasó, pues entonces deja un mensaje muy abierto. El storytelling no lo es. El storytelling es algo muy preciso, algo que yo vengo y les voy a decir, a mí me pasó esto, y concluí en esto otro y esto otro. Incluso si usted quiere llamar a la acción, ya esto es más un story doing, pero siempre se conjuga, no van separados, y vamos a ver un par de ejemplos después de ambos entremezclados. Ya usted llama a una acción, ya usted motiva. Recuérdese que la comunicación se vuelve una forma de manipulación. El destinado es otra, digamos, de los aspectos que no debe de faltar. ¿Quiénes eran los actores que estaban confluyendo? ¿Quién era el sujeto, el héroe, pero quién eran los que estaban alrededor de él? ¿A quién más le pasó? ¿Quién se benefició con la historia? La fuerza interna o externa. De nada va a servir que venga yo y les diga, fíjense que fui a la tienda, compré 2 huevos, un quetzal de tortillas y 2 tortrix, y cené. A que venga yo y les diga, como a mí me encanta la tortilla, yo no sé si ustedes han tenido la dicha de agarrar tortilla caliente y un poquito de sal y hacer un machito o un bodoque con la tortilla, pues un día de estos me dieron ganas de ir. Y yendo a la tortillería me encontré con doña Juanita y empiezo yo a contarles, pero usted ya sabe que a mí me gusta el machito, usted ya sabe que a mí me gusta el café, usted ya sabe que a mí me gusta el tortrix, entonces ya adquiere sentido. El oponente, esto es algo fundamental porque el storytelling se vuelve en una suerte de estrategia de contraste. Esto se mira en campañas electorales, en el curso de seminario de campañas electorales, donde el oponente, a través de una estrategia,
donde usted inicialmente identifica al oponente. Usted, a partir de su historia, usted quiere denotar que los otros no viven lo que usted vive, que los otros no entienden lo que usted entiende. Se implementan mecanismos de contraste que debilitan la credibilidad. A eso va orientada una estrategia de contraste, a debilitar la credibilidad del contrincante. El objeto, que se relaciona de forma muy precisa con la fuerza interna. El destinatario, a quién específicamente iba beneficiada una historia. Dicho de otra forma, a veces es un poco la moraleja de la historia. Ok, me contaste que fuiste a comprar tu cena, pero ¿qué? ¿Cuál es el mensaje de la historia? El storytelling tiene la particularidad de que siempre debe de llevar un mensaje, una anécdota, algo con lo que usted quiera concluir, remarcar para llamar a la acción. Y el ayudante siempre resulta muy importante porque se vuelven aquellos actores, aquellos sujetos que le dan relevancia, que le dan credibilidad a su historia, que le dan certeza a lo que usted está diciendo. Sea mentira o sea verdad, el storytelling no necesariamente es un hecho que a usted efectivamente le haya pasado. Esto es una particularidad. El storytelling es usted construir un mensaje como si a usted le hubiera pasado. Mejor si le ha pasado, definitivamente. Tampoco caer en exageraciones de decir, les voy a contar una historia. Fíjense que la semana pasada me fui a Marte y en Marte me encontré, nadie le va a creer esa historia. No hay que caer, digamos, en esos extremos, pero tampoco hay que ser rigurosos en cuanto a, no, pero a mí nunca me pasó esa historia, ¿cómo la voy a contar? Pues entonces estrategias de debate, técnicas oratorias para hacer creíble esa historia. Recuerda, se vuelve a insistir que el mensaje o la comunicación política es un proceso de manipulación en el marco de un proceso electoral. Y los ayudantes le dan ese sentido a usted de credibilidad. Los ayudantes le dan a usted ese sentido de legitimidad. Obviamente no va a decir, fíjense que saliendo, y ahí es donde son los extremos, y cuidado con eso. Fui a comprar un Tortrix y me encontré a Brad Pitt. Y como somos íntimos amigos, nadie me va a creer, pues, que somos íntimos amigos, ni mucho menos que Brad Pitt va a estar aquí en Guatemala y resulta que aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, encontrar, digamos, los actores que efectivamente son creíbles, que le dan sustento a la historia, es fundamental en un storytelling. Contar historias, Rodríguez, una periodista también, señala que toda campaña se trabaja con la idea de tratar, ojo con esto, de controlar la pregunta que el votante siempre se hace, pero que muchas veces nosotros como constructores del mensaje, como diseñadores de la comunicación política, se nos olvida preguntarnos. El elector siempre se lo pregunta, ¿por qué voy a votar por este candidato, por este partido? Pero el diseñador del proceso comunicacional muy pocas veces lo hace o se le olvida, porque quiero que voten por mi candidato en lugar de los otros. Los cuentos de hadas, siguiendo con esta lógica del storytelling, y que el storytelling se asocia mucho con los mensajes, con los cuentos, lo hablábamos en ejercicios anteriores con lo bonito y lo agradable que es ver Disney, y con la idea inmediata que a todos la hayamos visto o no, nos guste o no, pero siempre la asociamos. Si yo les pongo enfrente una manzana roja envenenada, usted ya va a saber inmediatamente a qué historia me estoy refiriendo. Si me refiero a una princesa en un castillo de un pelo largo, usted va inmediatamente a hacer esa asociación. Si yo me refiero a 9 personas de baja estatura, que vivían en campo, que eran bien agraciados, con particularidades cada uno, etcétera, etcétera, usted va a hacer esa asociación. Y los cuentos de hadas tienen eso, generar, digamos, ese morbo de saber qué va a pasar. Y se relacionan con mitos, parten de una serie de historias suyas, que se transmiten de generación en generación y que en el marco de un proceso electoral se transmiten de boca en boca. Y es un poco esa lógica de hablarle, por ejemplo, dirigirse a un grupo, y aquí hacemos una mezcla con campaña, pero vale la pena, y creo que el ejemplo lo amerita, de hablarle a los líderes sobre un tema para que los líderes se lo trasladen a
a sus seguidores. Y entonces usted tiene un efecto dominó, un efecto hormiga. Pero ni hoy ni cuando se escribieron tenían tanta realidad como base del relato. Los cuentos de hadas eran una forma de contar, y esto es bien importante, también el mensaje, el lenguaje sencillo, algo que pudiera enseñar, que pudiera transmitir una lección, y la manera más sencilla era a través de un mito. Por eso el storytelling debe necesariamente dejar una lección, dejar una anécdota, dejar una moraleja, una enseñanza. ¿Qué tenía de especial los mitos en ese momento y aún ahora para ser usados por este fin? Como se menciona, la respuesta es simple, la atracción. Usted lo que necesita es atraer al lector sobre un tema que usted quiere posicionar, sobre un mensaje que usted quiere transmitir. Antes de referirme a la última tarea, y de forma muy, muy rápida, para que el tiempo no nos consuma, permítanme solo, por favor, compartirles dos mensajes. Los voy a transmitir, los voy a correr de seguido, y luego, si el tiempo nos lo permite, hacemos rápidos comentarios. Vea con el primero el mensaje, la razón social que tiene. Ese arraigo conservador, esa relevancia de la familia, esa relevancia de un contexto que tiene el mensaje. Hola, mi amor. ¿Pasa algo, mi amor? Tengo que preguntarte algo. ¿Te casarías otra vez conmigo? Te elijo siempre, Catamarca. Gustavo Sari, diputado nacional. Silvana Ginocchio, diputada nacional. Dante López Rodríguez, diputado nacional. Lista Azul y Blanca 501, Frente Justicialista para la Victoria.
Más unidos que vencidos. Víctor Heredia, candidato a la alcaldía de Salcedo. Lista 33. Movimiento Compromiso Social. Opiniones rápidas del primer video que buscaba la reelección y del segundo que buscaba un primer proceso electoral, un primer ejercicio en funciones. Pues el primero, siento que apelando a los sentimientos, siempre y cuando él haya hecho un buen trabajo o tenga logros que son reconocibles por la población, ¿verdad? Y ahí creo que difiere un poco con Jonathan, porque aunque el alcalde que está buscando ser reelecto no haya hecho un buen trabajo, en su función como alcalde, la comunicación ya indica algo para convencer por medio de esa apelación a los sentimientos. ¿Qué opinan del segundo? El primero fue más verbal. Pues dos personas que denotan experiencia, que denotan perseverancia, que denotan una trayectoria juntos, renuevan sus votos. Y eso lo relaciona a ese sentimiento, esa apelación de legitimidad, ya sea que haya hecho un buen ejercicio en sus funciones como diputado o no, le da, digamos, intenta generar esa solvencia de su actuar. A partir de un mensaje de que lo bueno se repite, lo bueno debe continuar. Y que seguramente eso le permite o le abre las puertas a estrategias de contraste para los que buscan otra reelección. Mientras que el segundo es menos verbal, es más visual, hace una retrospectiva esta persona, pero de nueva cuenta hace un mensaje o posiciona un mensaje final de que quien te entiende te apoya. ¿Qué más? ¿Qué les llamó la atención del segundo? Licenciado, a mí lo que me llamó la atención fue exactamente eso de lo que usted acaba de hablar, del mensaje que quiere transmitir, pero que su acción no denota eso, porque él dice, quien te entiende te apoya, pero él no apareció con una herramienta de trabajo, o sea, él solo puso las manos en la tierra y en las mismas se las sacudió. Entonces, su mensaje no es el que quisiera transmitir realmente a las personas. Pero es que después agarra, yo no sé si es la priocha o el asadón creo que es, le
le pone la mano a la mujer agricultora y sin decir una palabra le pide el asadón. Y él es quien comienza a zanjar la tierra, a trabajar la tierra. Yo creo que el mensaje ahí es de parte de un candidato que quiere dar a saber que conoce la realidad del electorado, ¿verdad? O sea, que sabe cómo viven, sabe la realidad, porque él salió de ahí, o la conoce porque la vivió. Entonces, el hecho de que agarra la tierra y después se la sacude, pero eso es como un recordatorio, ¿verdad? Es decir, esto no es nuevo para mí, de hecho esto yo ya lo hice y sé lo que se siente y sé lo que es. Y cuando llega y le quita el asadón, pues, o sea, le toma el asadón y es como decir, señores, ¿va? O sea, estoy aquí, ¿va? O sea, entonces, para mí es de notar eso, o sea, yo vengo de esta misma realidad también, los entiendo y por eso me pongo a la par de ustedes, tomo el asadón. Perfecto. Jessica, por favor. Yo siento que él se hace pasar para, o sea, quiere dar a entender que él es un igual y que aunque esté en el poder, seguirá siendo un igual para su pueblo, para las personas votantes de esa alcaldía. Parte también, y muchas gracias por las apreciaciones, parte también de la comunicación política, y lo digo como un preámbulo a la siguiente tarea, que también es tediosa pero distinta, es que en comunicación política ya aplicada a un proceso electoral, tan importante es el mensaje como lo que están diciendo del mensaje. ¿De qué sirve que para mí el mensaje haya significado esto, haya yo querido transmitir bondad, alegría, integridad, etcétera, etcétera, si allá afuera se está denotando otra cosa? Entonces, tan importante es el mensaje como las reacciones que está generando ese mensaje. Y aquí es donde siempre dentro del marco, por ejemplo, de grupos focales, ustedes de la investigación política pueden trabajar mediciones para saber reconocer qué es lo que se está diciendo de esos mensajes. Muy rápidamente, porque no quiero interrumpir la clase siguiente, explicación para la siguiente tarea, con las mismas instrucciones. La idea en este caso es que antes del viernes de hoy en 8, yo ya tenga en mi correo esta tarea para poder arrancar ya nuestra sesión sincrónica de los viernes con discusiones. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Y siempre con la secuencia de la primera que ustedes ya trabajaron. La característica de la campaña. Vamos a responder algunas preguntas. No hay formato para responderla. Yo le recomendaría que no se excediera de 2 páginas en formato Word, solo poniendo algunos enunciados para yo tener la idea siempre de qué campaña o qué partido es el que usted aborda. Y acá lo que yo le voy a sugerir es que usted lo reduzca. Dentro de toda la información que tiene, si usted quiere abordarlo a nivel presidencial porque encontró mayor utilidad o mayor información, perfecto. Si usted lo quiere abordar a nivel de un distrito, perfecto. Si usted quiere abordarlo a nivel de una corporación municipal porque usted se siente más cómoda o cómodo, porque la información es más accesible, no hay ningún problema. Acá no será de generar una caracterización por nivel distrital, presidencial, distrital, municipal, porque les va a llevar mucho tiempo. La idea sí es hacer esas comparaciones, pero el propósito es aproximarlos a ustedes a este ejercicio. Preguntas muy puntuales que les pido que hagan. ¿Qué hizo? Características de la campaña. Encuentre usted algún spot publicitario, encuentre usted algún mensaje que el partido haya dicho, que el candidato haya dicho. Por eso les digo, si ustedes tienen a la mano una campaña municipal, la información, perfecto. Si usted se quiere ir a nivel presidencial porque va a encontrar mayor información, yo se lo dejo a discreción. ¿Qué hizo? Algunos aspectos de la campaña que haya hecho. Usted aquí, por favor, caracterice. ¿Qué hizo? Pues un mensaje, una serie de mensajes con estos temas. Yo no le voy a reducir
a la caracterización del mensaje. Yo le pido que usted, desde lo que hemos acumulado de experiencia, de conocimiento, usted lo pueda desmenuzar. ¿Qué no hizo? Aquí es donde también uno, así como ustedes comenzaron a ver, qué raro que no haya ganado acá, pero ¿por qué? Qué raro que haya ganado acá, pero ¿por qué? Cuando usted vea el mensaje y usted diga, hizo esto, pero ¿por qué no hizo lo otro? Y ahí es donde usted comienza a hacer ese énfasis. ¿Por qué no se vistió de esa forma? ¿Por qué no se refirió a tal tema si en el 2019 o en la campaña que usted ha elegido ese fue el tema coyuntural? ¿Por qué no hizo tal otro? Y usted lo pueda reducir, lo puede explicar. Por eso les digo, que no se exceda de las 2 páginas, que sea un ejercicio muy dinámico, pero también de mucha utilidad. Y las siguientes 2 preguntas se van a aprovechar de la ley electoral. Yo se las voy a mandar para que la tengan, seguramente ustedes ya la tienen, pero no está de más. Yo se las mandaré a su grupo de WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y aquí es donde tiene que hacer esa comparación normativa. La primera pregunta es, ¿qué podía hacer, pero no lo hizo? La ley electoral, estoy inventándome, en su artículo 21 ter especifica que los partidos pueden en campaña electoral destinar los fondos a formación y capacitación. Pero en ninguna de sus mitines o en ninguna de sus actividades o en ninguna de sus promociones en redes sociales se demostró esa formación. Y entonces usted hace esa comparación. O según el artículo 12, sigo inventando porque no recuerdo ahorita, los derechos de los partidos políticos, se especifica pero en la campaña nunca lo hizo. Aquí es donde usted va a tener, digamos, un poco más de complicación con la segunda. ¿Qué no podía, perdón, con la primera, con la segunda, con esta última va a ser más simple? ¿Qué no podía hacer, pero sí hizo? Bueno, la ley electoral establece que los partidos políticos no pueden hacer pautas publicitarias, o según el reglamento de la unidad de medios, etcétera, no pueden. Pero usted se encontró con varios spots publicitarios que reñían con la normativa electoral. ¿Cuál es un poco el ejercicio de esta semana? Caracterizar la campaña electoral. Obviamente las discusiones de los hallazgos y de las complicaciones metodológicas van a ser muy enriquecedoras en función del acercamiento que usted tuvo con la normativa electoral. Desconozco, y aquí me permito asumir, que usted ya ha tenido un acercamiento con la norma electoral. A este momento de la carrera me extrañaría, y por eso voy a asumir sin preguntarles, lamentaría que no se haya tenido esa aproximación con la ley electoral. No somos abogados, pero no estamos ajenos, no estamos exentos de interpretaciones normativas. Entonces es un poco también la importancia de que el análisis político vaya de la mano con un conocimiento, así, aunque sea muy por encima del marco normativo. Y si no se tiene de un marco normativo en general, como sí tiene el alcance un abogado y notario, al menos de leyes específicas, empezando, pero no limitándose, por la Constitución y por la ley electoral y de partidos políticos. Obviamente ambos de rango constitucional. ¿Dudas? ¿Comentarios? Si no los hubiera, mis estimados, ya saben que siempre yo me quedo anuente si durante la semana y específicamente el miércoles se tiene alguna inquietud, alguna complicación, que regularmente se van identificando cuando ya están haciendo el ejercicio. Entonces yo estaré pendiente de cualquier actividad. Les pido me disculpen por el tiempo que les resté de la clase, pero estamos anuentes a cualquier inquietud o cualquier duda. Que tengan buen descanso y seguimos en comunicación. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, igualmente, gracias.